Muchas gracias. Después de haber escuchado tan interesantes ponencias el día de ayer y el día de hoy, me toca cerrar este importante Congreso Iberoamericano y he escogido el tema de sostenibilidad digital, Carta de Derechos Digitales y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. En la transparencia pueden ver mi página web oficial, el código QR de la página también, por si quieren tenerlo. Ahí tienen abundante información de lo que hago permanentemente. Y este es mi correo institucional en la Universidad Nacional de San Marcos, donde soy el vicedecano de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas y también dirijo la unidad de posgrado de esta facultad. Bien. Lo primero que quiero es hacer una pregunta motivadora para la ponencia que voy a plantearles. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que hemos leído anteriormente sobre el tema o los temas que se están tratando en este Congreso Iberoamericano, mi pregunta motivadora es, ¿cómo lo relacionamos a los esfuerzos por el desarrollo sostenible? En realidad, si nosotros miramos un poco lo que ya ha sido mencionado por varios ponentes, a lo largo de la historia ha habido puntos disruptivos, probablemente para el tiempo y el espacio, tan disruptivos como los que ahora tenemos. Ahora los imaginamos, evidentemente, tremendamente diferentes, lo son, ¿no? Son diferentes contextos y tremendamente más veloces. Pero pongámonos por un momento en estos periodos de la historia de la humanidad y en quienes vivían en esos periodos. Y esos cambios, estas 4 revoluciones industriales, han sido cambios para su tiempo también disruptivos. Y la humanidad salió de esos cambios, en algunos casos, la mayoría felizmente, con propuestas muy innovadoras que han tenido repercusión en todo orden de cosas. Y entonces, lo primero que quiero reflexionar con ustedes es que a pesar que el tiempo nos agobia, la velocidad nos asusta, la disrupción nos impresiona, estamos en un proceso en el cual vamos caminando hacia soluciones. Y nos corresponde a nosotros, a estas generaciones, desarrollar eso, pero en tiempos mucho más cortos que nuestros antecesores. La primera revolución industrial, como ustedes saben, se dio a mediados del siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, empezó en Europa, principalmente en Inglaterra, y se destacó principalmente por un hecho que destacaron algunos importantes autores, ¿no? Como Smith, como Ricardo y otros más, ¿no? El proceso de maquinismo, el proceso de industrialización, el invento de la máquina de vapor, el uso ya generalizado de algo que ya existía, que era la brújula, ¿no? Y sobre todo la especialización o división del trabajo. Fueron muchos siglos los que, digamos, estuvieron precedentes a este proceso que no se dio de la noche a la mañana. También tuvo diferentes connotaciones, diferentes concepciones, se discutieron los paradigmas de la época, habían planteamientos que se consideraban verdades y lógicamente con algunos siglos previos de revolución en las ciencias, el famoso Renacimiento y en las artes, terminamos en esta industria 1.0 o primera revolución industrial que cambió la vida de la humanidad, ¿no? Luego, entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron una serie de nuevos inventos importantes que también transformaron nuestras vidas, principalmente porque se descubrieron nuevas fuentes de energía, gas, petróleo, electricidad, nuevos materiales, el acero, nuevos sistemas de transporte, el avión, el automóvil, el mismo tren que estaba ya generalizándose, y nuevos medios de comunicación, el teléfono y la radio. De hecho, para quienes vivían en esa época, nuestros abuelos, este fue un cambio disruptivo y un cambio que también modificó las vidas de todos, hasta ese momento que consideraban que la vida era de determinada forma. Vino luego la tercera revolución industrial, o la industria 3.0, que empezó a mediados del siglo XX con el invento de la computadora, esa IBM que se mostró hace un momento en una anterior, digamos, ponencia, ¿no? El invento del Internet, o mejor dicho, el uso del Internet ya para uso privado y no estratégico y militar como había sido diseñado. Surgen los servicios como elementos fundamentales dentro de la estructura, cambia el paradigma del momento, ¿no? Porque
hasta ese momento se consideraba que la producción estaba vinculada al trabajo físico, una especie de trabajo vinculado a la máquina. Una persona que estaba junto a una máquina con manos de grasa era considerada alguien que generaba valor, y el que estaba en un escritorio diseñando algo era, digamos, no menospreciado, pero sí considerado de una manera, digamos, menos importante. Esto cambia radicalmente y cada vez más los componentes de servicios empiezan a formar parte de la vida humana, al punto que las estadísticas oficiales señalan que el comercio mundial tiene alrededor de 20 o 25% de servicios en el total del comercio de bienes y servicios. Pero esto es una realidad, digamos, medianamente, es una mediana verdad, ¿verdad? Porque si nosotros medimos los bienes que están considerados como tales en la balanza comercial de nuestros países, muchos de los bienes, estoy pensando en una computadora, estoy pensando en un avión, estoy pensando en una máquina que puede trabajar en un sector industrial, tienen el 60 o el 70% de su valor expresado en servicios, en inteligencia, en licencias, en software, en franquicias, de manera tal que los servicios, más allá de la legalidad, de cómo los manejamos en la estadística oficial, deben ser ya más del 60 o 70% del valor de lo que producimos en el mundo en este momento. Y dentro de esos servicios, todo lo que tiene que ver con las tecnologías de información y comunicación, que son nuestro tema, ¿no?, están allí en liderazgo con otros, evidentemente, otras disciplinas y otras ciencias, ¿no? Tenemos entonces en esta industria 3.0 energías renovables, almacenamiento de energía, el tema de la automatización, vehículos eléctricos, híbridos, energía de propulsión. También cambió la vida, aunque algunos de los que estamos presentes hemos vivido esta revolución, ¿no es cierto?, de muy jóvenes, pero la hemos vivido y podemos hacer la diferencia. No cambió la vida tan rápidamente, ¿no?, como lo que estamos viendo ahora, pero empezó un proceso de cambio inexorable que lo fuimos entendiendo en el camino, ¿no? La cuarta revolución industrial, que es la que tenemos actualmente, es lo que ha sido comentado en todas las ponencias, ¿no? Inteligencia artificial, Big Data, interconexión y transformación digital, fábricas inteligentes, Internet de las cosas, impresión 3D y todos los Ds que vengan por delante, gran avance de las neurociencias. Yo le decía a mis alumnos hace 20 años o más, hace 30 años, les decía, uno de los hechos más impresionantes que ocurrirá en la historia de la humanidad será que cuando completemos, ¿no?, el mapa neuronal, digamos, el código genético de nuestra humanidad. Y así fue. Pero fue un hecho más para muchos. Sin embargo, esto nos ha cambiado la vida y apenas si estamos empezando a ver los resultados de ese tema. Si en el siglo XX completar el ADN humano fue la gran revolución, en el siglo XXI sin duda será completar la cartografía del cerebro humano, donde estamos avanzando en diferentes temas y en diferentes países. Todos los científicos del mundo están en este tema y definitivamente lo vamos a lograr en algún momento de este siglo, con el avance de las tecnologías que todavía no han logrado completar ese cartograma. Estamos todavía lejos, pero estoy seguro que se va a lograr. Y cuando ello ocurra, un futuro Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales tendrá que entrar mucho más a los neuroderechos, porque ya el paso siguiente será la inexorable repetición de un cerebro en una computadora. Y allí las circunstancias que estarán rodeando a ese paso serán, digamos, inimaginables para nosotros en este momento, pero ocurrirán, ¿no? Ya hay avances en la computadora cuántica. Estamos hablando de derechos digitales. Esta es la cuarta revolución industrial. Hace tiempo, Alvin Toffler, hoy reconocido ya, antes bastante denigrado cuando empezaba su primer libro, por los años 60, El shock del futuro, ¿no?, habló de las olas, ¿no? Y yo quisiera parafrasear a Toffler y al mismo tiempo hacer una vinculación con las maneras de comunicación y con los derechos humanos. La primera ola, que fue una ola de gran, digamos, duración, miles de años, fue una ola básicamente agrícola. Allí lo que interesaba, en términos económicos, sociales y políticos, es tener acceso a la tierra, es tener, si se podría, propiedad de la tierra. Las relaciones de poder estaban alrededor de la tierra
Las tecnologías predominantes eran las que estaban vinculadas a la agricultura y la modalidad de comunicación fundamental era la oral. Y empezamos, digamos, a ver o a pensar cada vez que avanzábamos, ¿no?, hacia derechos básicos de la vida, pero todavía de una manera muy preliminar. La segunda ola ya es una ola de manufactura, como hemos dicho, de escribalidad, la imprenta está de por medio, y estamos todavía con derechos básicos de la vida y empiezan, junto con la industrialización, los derechos sociales, los derechos laborales, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la jornada de las 8 horas, el derecho de huelga, el derecho a la libertad sindical, en fin. Y ya en la tercera ola, que sería, digamos, la vinculada a la industria 3.0, ¿no?, estamos hablando de electronalidad, estamos hablando ya de un lenguaje que supera la escribalidad y que está implicada con derechos de consumidores, derechos de igualdad étnica, racial, ¿no?, de género, etcétera. Y finalmente la cuarta ola, o la industria 4.0, que está en este tema de la inteligencia artificial y donde estamos empezando a discutir deberes y derechos digitales, ¿no? Entonces, una pregunta es, ¿no?, ¿cómo hemos ido respondiendo en la historia de la humanidad a esta pregunta básica? Porque estamos hablando de tecnología, estamos hablando de avance de lo digital, estamos hablando de cuestiones disruptivas, pero nunca debemos perder de vista que el objetivo central es el ser humano. Por lo tanto, desde antiguo, las preguntas siempre han estado relacionadas a cómo se genera la riqueza, cómo se distribuye la riqueza. Habían primeras respuestas de carácter ético, de carácter moral, de carácter teológico, y luego ya algunas vinculadas a algunas ciencias primariamente, por supuesto filosofía también. Y ya cuando estamos en la primera revolución industrial, estamos empezando a discutir ya un crecimiento económico. Ya en el siglo XX vienen las teorías del crecimiento económico y la discusión más avanzada entre crecimiento económico y desarrollo, es decir, un crecimiento económico con adecuada distribución de los frutos de este crecimiento. Seguimos avanzando y desde Naciones Unidas incorporamos el concepto de desarrollo humano, donde se vincula lo material productivo, el Producto Bruto Interno, con también los elementos de avance social en términos educativos, en términos de aspectos sociales básicos. Y luego viene el concepto de desarrollo sostenible, que es el que manejamos en este momento todos los países en el mundo y que han llevado a una agenda que se llama 2030, porque tendremos dentro de algunos años que ver cómo ha funcionado, y que implica el concepto del desarrollo sostenible, un desarrollo que implique satisfacer las necesidades de hoy, pero sin afectar la satisfacción de las necesidades del mañana. Es decir, una armonía con el medio ambiente, pero la sostenibilidad va mucho más que eso, a organizar de una manera inteligente, de una manera pensada en la gente, esta tecnología, estas organizaciones que han evolucionado muchísimo. Y hoy día existe incluso un índice de felicidad que se calcula anualmente para todos los países del mundo y que implica, sobre la base obviamente de encuestas, ¿no?, cómo se perciben los ciudadanos de diferentes países con respecto a su vida. Se sienten contentos y resulta que existen muchos que están en países altamente avanzados industrialmente, pero que no tienen altos índices de felicidad, ¿no? Entonces, a donde voy es que la pregunta básica siempre ha sido, es y será, ¿cómo finalmente logramos el bienestar, la mejora del nivel de vida, la justicia social, la equidad en lo que respecta a la sociedad y las personas que la componen? ¿Cómo afecta el avance tecnológico, la inteligencia artificial, el objetivo de lograr este desarrollo sostenible? Como he dicho, lo fundamental es no perder de vista que el objetivo primero y final siempre debe ser el bienestar de la persona humana. Si realmente nuestras constituciones cumplieran ese objetivo, ganaríamos muchísimo. Garantizar que cualquier tema de Estado tenga que ver con la dignidad de la persona humana y con su mejor nivel de vida. Y por supuesto, todos los esfuerzos que se están haciendo y estamos conociendo en este Congreso están vinculados a garantizar eso desde el punto de vista de lo que significa el avance de la tecnología digital y las implicancias positivas, como bien dijo ayer el conferencista argentino, ¿no?, tratar de regular adecuadamente este avance para que no afecte derechos fundamentales que tenemos que luchar que sean reconocidos, pero al mismo tiempo sin detener el avance para que los aspectos positivos del mismo sean aprovechados de mejor manera, ¿no?
Y eso, y este es el punto que quiero incorporar al debate en este Congreso, necesita regulación, pero la regulación no es automática. Se están haciendo los esfuerzos muy importantes para las cartas de derechos digitales. España y Europa han tomado el liderazgo en este tema, América Latina está avanzando, otros continentes también, pero este es apenas el primer paso. La puesta en marcha, la garantía de que estos derechos ya reconocidos, que esa es la lucha en este momento, y ya socializados, incorporados dentro del debate público permanente, la garantía de que eso funcione tiene que estar en una transformación de los estados. Es un punto que me parece muy importante empezar a trabajar ya, porque se necesita, y esto es a nivel mundial, no importa el país, sea desarrollado o menos desarrollado, tenemos que discutir cómo vemos al Estado moderno, eficaz, cercano a ese ciudadano al que siempre debe tener como objetivo, pueda estar a la altura de esta regulación. Un principio básico de la regulación es que el regulador debe saber tanto o más que el regulado. En consecuencia, eso obliga a una tremenda reingeniería de la capacidad estatal y de sus funcionarios y de sus instituciones y de sus capacidades, ¿no?, para poder lograr tener esta regulación a la altura en las circunstancias que los pioneros, que están aquí varios presentes en este Congreso, están luchando para incorporar dentro de los derechos humanos de una manera permanente, sostenible. Los estados, me temo, no están preparados para esto. Aún tienen dificultades para manejar sus obligaciones antes de lo digital. Aún está en discusión en muchos países. Miremos el caso de Francia, para no irnos muy lejos, ¿no? En problemas sociales de fondo, que no son problemas de Francia, son problemas de todo el mundo, porque los sistemas pensionarios que se diseñaron hace varias décadas atrás, se diseñaron sobre una pirámide poblacional que ya no es tal, ya geométricamente no es una pirámide, ¿no? La base se ha reducido tremendamente. Hoy tenemos jóvenes, parejas, matrimonios que o no quieren tener hijos o quieren tener pocos hijos, ¿no? Entonces tenemos un problema serio en los nuevos que se incorporan a la base. Por otro lado, buena parte del trabajo, mucho más con la pandemia, se ha independizado, se ha informalizado en muchos países, y entonces las bases de trabajo no están muy relacionadas a las capacidades, digamos, formales o directas para aplicar fondos a estos fondos de pensiones. Pero lo más importante, que al mismo tiempo es una contradicción, el avance de la ciencia y el avance, los que somos creyentes digamos, de la capacidad de poder lograr una vida mayor, una vida con más años, con mayor posibilidad, el poder morir más viejo, hoy en día es una realidad y seguirá siendo una realidad cada vez con mayores resultados, mejores resultados. Hoy en día, la esperanza de vida al nacer de los 20 países que están en los mejores índices de crecimiento, de competitividad, de desarrollo humano, de innovación, de felicidad. Hay más o menos 20 países que están ahí liderando. Muchos de ellos son los países nórdicos en Europa, pero no son únicos. Pero una de las características es que su esperanza de vida al nacer ya supera los 80 años. Pero supera los 80 años al nacer. Pero cuando llegan a los 65 años, y llegan muchos ya, ¿no?, la esperanza de vida después de los 65 años ya llega a los 90 o a los 100 en muchos de estos países. Y esto pasa en todo el mundo. Nosotros en Perú, por ejemplo, estamos en una esperanza de vida después de los 65 años que bordea los 80. En otras palabras, la población, las personas que siempre deben ser nuestro objetivo, viven más. Pero la pregunta de oro es, ¿viven más con la dignidad que se merecen? ¿Viven más con servicios que están adecuados a las edades y capacidades que esas edades significan? ¿Viven más con seguros adecuados que se han pensado para esas edades? ¿Viven más con una capacidad de reinventarse aún a esas edades para tener, digamos, los alicientes para encontrar que ya no tienen que estar necesariamente solamente jubilados en una casa, a veces abandonados? Es una pregunta fundamental, son preguntas importantes. Y entonces el Estado, y ponía este caso de Francia y las pensiones, que es el caso de todos nuestros países, no existe un solo país en el mundo, incluido algunos de los 20 que están ahí, que no tenga problemas con este tema de una pirámide poblacional que ya no es pirámide y de unos sistemas de pensiones que fueron pensados
para unas personas que cumplidos los 60, 65 años, podían vivir 10 o 15. Y entonces se financiaba esos 10 o 15 hasta que la persona muriera. Y ahora la primera etapa de esta reforma en Francia solamente quiere aumentar en un año más la edad de jubilación. Y miren todo lo que ha ocasionado. Y eso va a continuar. Pero entonces, vuelvo a mi punto que quiero incorporar al debate. Si los estados hasta este momento, no digo que completamente han estado fallidos, pero casi en muchos aspectos de su naturaleza y de su función fundamental. Si hoy en día en el mundo existe una discusión de la institucionalidad como tal, del Estado en sus diferentes dimensiones, ¿cómo va a afrontar el Estado los desafíos que supone el trabajar en la regulación de estos derechos digitales tan importantes que estamos observando en las diferentes ponencias? Y entonces aquí están los 17 ODS, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como saben ustedes, salieron como consecuencia de la evaluación que se hizo de los ODM, que eran mucho menos, los Objetivos del Milenio, que se plantearon para el cambio de siglo. Y aquí se hizo un esfuerzo, por un lado, mucho más integral, como se ve en los 17 ODS y el ámbito que cubre, ¿no? Pero al mismo tiempo, un elemento importante de los ODS, porque en su constitución, en su determinación, para lograr su aprobación, no intervinieron solo los gobiernos, como el caso de los Objetivos del Milenio, sino intervinieron las organizaciones de la sociedad civil, las, academias, ¿no? Y por supuesto los estados y las instituciones multilaterales. Mi punto es que estamos 2023, estamos a 7 años del 2030, ¿no? Mi punto es que cuando esta agenda se revise, va a haber una nueva agenda, sin duda, que va a tener que ser discutida y aprobada para que todos los países comulguemos en ese mismo objetivo. Y yo creo que aquí, en este nuevo escenario que se viene muy pronto, los derechos digitales tienen que estar en uno de los componentes, no transversalmente en todos. Tienen que tener una expresión puntual para consolidar los esfuerzos pioneros que se están haciendo en este momento. Y claro, cuando hablamos de competitividad y el índice de competitividad que marca el Foro Económico Mundial, todavía vemos, miren ustedes, a las tecnologías como un punto apenas del ambiente apto para la competitividad, pero todo lo que estamos escuchando en estos 2 días de Congreso nos indica que esto ya trascendió esa importancia que se menciona. Esto ya tiene que ver con aspectos que más bien impiden o garantizan que se logren todos los objetivos que se están planteando ahí y otros más, ¿no? Entonces yo he hecho aquí un primer ejercicio, no los voy a cansar, pero la diapositiva va a quedar para ustedes, ¿no? De algunos derechos, ¿no? Digitales que se han mencionado o que están en la discusión y los objetivos de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la protección y a la ciberseguridad está bastante vinculado a los objetivos de desarrollo sostenible 9, 12 y 16, ¿no? El derecho a la no discriminación en el entorno digital está vinculado a los objetivos 5 y 10. El de derechos digitales en el ámbito laboral al 13, 5 y 8. En el derecho a la seguridad digital al 4, 8, 9 y 11. El derecho ante la inteligencia artificial al 3, 4, 8 y 9. El derecho a un entorno digital sostenible al 4. Para mí es uno de los que más tiene vinculación al 4, 6, al 7, al 11, al 12, al 13. El derecho a la accesibilidad digital se tiene que ver casi con todos los ODS, ¿no? El derecho a la privacidad y el derecho a recibir información veraz y documentada. Y aquí, 2 universidades que estamos coorganizando esto y otras universidades que están involucradas con sus expositores y como asistentes, creo que hay un trabajo a realizar. Creo que hay un trabajo de investigación a realizar. Creo que no uno, sino varios trabajos de investigación que pueden salir aquí para mirar cómo ya el aterrizaje de estos derechos puede tener una vinculación fundamental para el éxito de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, ubicar para mí en la ubicación correcta, en el lugar correcto, el esfuerzo tan importante que se está haciendo, pero poniéndolo en el norte, no del derecho digital mismo, sino del desarrollo sostenible, como querramos llamarlo, el bienestar de las sociedades. Entonces, en este horizonte, bueno, viene el 2030, estamos ya muy cerca, y obviamente ya empiezan a revisarse los 17 ODS, ¿no? Y en la nueva agenda, como he dicho, los derechos digitales tienen que estar destacados de manera puntual y expresa, ¿no? Ahí hay una tarea, por ejemplo, que hay que empezar a realizar. Ahora, se viene el Pacto Digital Mundial, bueno, se viene la cumbre del futuro, ¿no?
En esta cumbre del futuro, cuya agenda ya está trabajándose en Naciones Unidas, se está trabajando para un pacto digital mundial. Obviamente todos los esfuerzos que estamos evaluando, conversando, escuchando, van hacia esa convergencia, hacia ese objetivo. Pero eso será apenas un paso dentro de lo digital, pero para ver luego el gran salto, cómo lo vinculamos al desarrollo sostenible, o como querramos llamarle, que tendremos el 2030, el 2040 o el 2050. De hecho, el planteamiento de Naciones Unidas es por un futuro digital abierto, libre y seguro para todos. Pero no olvidar que la tecnología, por más sorprendente que sea y complicada que sea su regulación, es el medio. Como se ha dicho hace un momento, no es el objetivo. El objetivo somos los seres humanos que vivimos en sociedad en los diferentes países del mundo. Y entonces, reflexionando algunas maneras en que la tecnología puede contribuir al logro de los ODS y la Agenda 2030, y en la otra mano, una eficaz regulación por parte de los estados. Bueno, en primer lugar, acelerando el cumplimiento de las metas, reduciendo los costos de implementación, ayudando al Estado a mejorar su gestión con estas 4 iniciales que tengo, ETOC, que significan eficiencia, que significan transparencia, que significa oportunidad y cercanía. Para mí estos son los 4 desafíos que tiene el Estado moderno que lograr. Tiene que ser eficiente para cumplir con sus objetivos, siempre vinculados a la mejora del bienestar del ciudadano. Tiene que ser transparente en todo el sentido de la palabra, no solamente evitando, minimizando los hechos de corrupción, sino transparentando la acción pública, acercándola, digamos, al día a día, que pueda ser observado desde todos los ángulos. Tiene que ser oportuna, porque no es justo que una generación o 2 generaciones tengan que esperar el desarrollo de una política pública o de una obra pública, cuando tienen igual derecho de tenerla hoy. Y con las tecnologías de hoy, se puede hacer que una generación tenga hoy son pues más o menos dentro de su vida útil, de su vida activa, ¿no? Lo que merece tener, los servicios básicos que necesita tener, el ambiente que necesita para poder vivir adecuadamente. Y C significa cercanía al ciudadano. Entonces, que es el gran desafío de los estados en nuestro mundo hoy día, cómo los estados se reconcilian con la ciudadanía, se acercan nuevamente a la ciudadanía, pero con un escenario del siglo XXI que no entienden todavía muchos estados porque se han quedado en el ejercicio y en la manera de ver el mundo del siglo XX, ¿no? Y entonces las tecnologías, con todas las dificultades que significa tenerlas y los riesgos que aquí estamos observando y aprendiendo, ¿no? Tendríamos que ser capaces de gestar, de plantear de qué manera esta tecnología, estos avances impresionantes, pueden ayudar a los estados a ser eficientes, a ser transparentes, a ser oportunos y a ser cercanos al ciudadano, ¿no? Ya vimos en un anterior evento que hicimos aquí, en la Universidad de San Marcos, también internacional, el caso de Estonia, ¿verdad? Que nos habla ya no de un gobierno digital, ni siquiera de un gobierno con transformación digital, nos habla de un gobierno inteligente, que es un gobierno que logra que el ciudadano, siendo el objetivo central de su tarea, no sea fastidiado, mortificado, llamado, sino por razones de alta excepción. De manera tal que en Estonia, como se conoce, y ustedes lo saben, todas las actividades que tienen que ver con el Estado en trámites y procedimientos son absolutamente digitales, excepto casarse y divorciarse, y no nos supieron explicar por qué. Pero todo lo demás está digitalizado. Entonces, al ciudadano se le molesta por defecto, ¿no? No se le pide el mismo documento de identidad cada vez que va a hacer una operación bancaria o de salud o de educación. El Estado, que es uno solo y tiene que tener herramientas digitales y herramientas tecnológicas abiertas para esto, bueno, conversa y transmite la información entre instituciones, porque es el ciudadano el que está de por medio y no, digamos, el procedimiento o la norma como tal. Y nos puede servir para 2 elementos fundamentales para la vida del ser humano, que es universalizar una educación y salud de calidad. Solamente con la pandemia hemos podido observar estos 2 temas con la fragilidad que esto supone, ¿no? Porque la pandemia a muchos de nuestros países nos sirvió no solamente para tomar conciencia de la importancia de la vida, sino para observar lo frágil de nuestros sistemas educativos, de nuestros contenidos educativos y lo frágil de nuestro sistema de salud pública. Y por lo tanto, estas tecnologías, que son admirables en muchos aspectos, tenemos que tener la capacidad de
orientarlas hacia estos objetivos para ganar tiempo, para lograr cobertura, para lograrlo con calidad y para avanzar más rápido en los objetivos, propiciando una bancarización e integración. Nosotros hablamos de la integración regional. Nuestros coorganizadores forman parte de uno de los bloques regionales más importantes del mundo, la Unión Europea, que ya casi tiene 30 integrantes. Probablemente vendrán otros más adelante. Bueno, pero la integración que físicamente o económicamente o estratégicamente ha avanzado con sus dificultades, puede con la tecnología lograr una integración digital mundial, extremadamente rápida, veloz, ¿no? Y absolutamente pertinente para los objetivos que se buscan. La integración digital es otro punto que pongo al debate en este tema, ¿no? Integrando con los mismos conceptos que Bela Balazs planteó en los años 50, ¿no? O con los que se planteó el Tratado de Roma para la Unión Europea, buscar cómo ese sueño aquí en América Latina, de Bolívar, de Artigas, de La Torre, ¿no? Se puede concretar realmente en una América unida y un mundo más unido con la integración que la herramienta digital permite, ¿no? Y por supuesto combatir ese flagelo que es la corrupción, porque claramente estas tecnologías pueden servir para disuadir tremendamente ese proceso, para lograr que precisamente la intermediación o la discrecionalidad en el acto público sea minimizada de una manera. Vivimos entonces, como decía ayer en la inauguración, en un periodo de transición y hay que entenderlo. Pero el pequeño, gran problema de este periodo de transición es que estamos claros que hay un estado inicial de esa transición que está durando ya un buen tiempo, el proceso, pero no sabemos bien cuál es el estado final. La base del planeamiento estratégico, como ustedes conocen, es tener claro hacia dónde vamos, es tener claro el objetivo, el sueño, ¿verdad? El sueño deseado y la estrategia de la política pública, de la política empresarial, de la política institucional y el liderazgo es llevar a los liderados de este punto inicial a este punto final o sueño que obviamente tiene que ser superior al punto de origen. El problema que tenemos es que no sabemos bien en qué consiste este punto final, este estado final o esta visión, hablando globalmente y también como país. Y entonces estamos en una incertidumbre grande, corremos, transpiramos, hacemos lo imposible por avanzar, pero nos sigue sorprendiendo el tema disruptivo y tenemos como que generar espacios para pensar. Y por eso este congreso es tan importante, porque genera espacio para pensar. Acá hay 300 personas que están desde ayer escuchando y probablemente multiplicarán algunas de estas reflexiones y hay también miles que lo van a ver a través de las plataformas sociales cuando ya estamos haciéndolo, pongamos los videos al alcance de todos. Algunas características que esta transición tiene: cambios disruptivos en todo orden de cosas, explosión del I+D+I, ¿no? La investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, sobre todo el último, gran velocidad del cambio, no terminamos de aprender y ya tenemos que empezar a desaprender lo aprendido, no importa la edad, cambio de paradigmas, poder impresionante de las redes sociales, deberes y derechos digitales. Una reflexión final. Para aprovechar realmente los beneficios de unas máquinas cada vez más poderosas e inteligentes, tenemos que ser más inteligentes que las máquinas. Y ese es nuestro desafío, ¿no? Este es mi canal YouTube, por si quieren inscribirse. Ahí ya tenemos más de 1000 videos con algunas de estas reflexiones, ¿no? Enrique Cornejo Digital. Y esta nuevamente es mi página oficial, el QR de la página oficial y mi correo institucional. Con mucho gusto, como lo han dicho los anteriores ponentes, cualquier comentario, cualquier pregunta, cualquier tema, idea, podemos empezar a generar este espacio crítico a partir del Congreso y otros eventos. Y agradezco mucho por la oportunidad de poder compartir estas ideas con ustedes.